Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, ese médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador e inclusive, como les he dicho, en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Pero hoy lo que les voy a hablar es acerca de lo que ha sido y significan las elecciones del Ecuador en la primera ronda. Primero, tenemos que entender por qué estas elecciones son de extrema importancia para Estados Unidos, más que para Ecuador. El problema de Estados Unidos es que se ha declarado en guerra contra el mundo, especialmente en guerra contra Canadá, pues pretende que Canadá deje de ser un estado independiente y un aliado de Inglaterra, parte de la comunidad británica, y pase a ser un estado norteamericano donde el presidente de los Estados Unidos que sea electo puede decidir la suerte y muerte de los canadienses. Pero Canadá no es un país más pequeño que Estados Unidos en territorio. Es un país más grande que Estados Unidos en territorio. Es el segundo país más grande del mundo después de Rusia. Por supuesto, si Estados Unidos juntara los territorios de Canadá y de Estados Unidos, ya sería más grande que Rusia. Porque tendría 1,5 millones de kilómetros más que Rusia. Pero además es un país que se ha enfrentado a Dinamarca por Groenlandia. Y enfrentarse a Dinamarca significa que también se está enfrentando a sus aliados en Europa, que son parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y amenaza a Dinamarca con quitarle Groenlandia, que es la isla más grande del planeta Tierra, pero importantísima, porque con esto de el calentamiento global se ha convertido en una de las zonas más ricas en minería y por su ubicación entre América y Europa y muy próxima al Ártico, donde la navegación por el Ártico es después de la navegación por el Pacífico, que en este momento es la más importante del mundo, posiblemente la navegación por el Ártico pase a ser la navegación más importante en el planeta Tierra. Entonces, no se pretende quitarle a Dinamarca Groenlandia. Pero eso significa enfrentarse también a la OTAN, porque Dinamarca es parte de la OTAN. No contento con eso, su objetivo fundamental ha sido enfrentarse con América Latina. Y por supuesto, no deja de ser para él un reto el enfrentarse con China. A China le quiere imponer 10% de aranceles, pero a América Latina no solamente que le quiere quitar a México el Golfo de México, en un principio solo cambiándole el nombre al Golfo de México, pero después pretende quitarle a México su Golfo. En segundo lugar, pretende atacar a México a través de aranceles y colocando al grueso de su ejército en la frontera entre México y Estados Unidos, pensando que de esa forma se puede detener, él supone, el flujo migratorio, las olas migratorias y el tráfico de fentanilo. Pero esto no es algo que puede hacerlo así que así. México ha respondido también movilizando 10,000 soldados a la frontera. En principio, la astuta presidenta de México, que sabe que el astuto Donald Trump está acumulando tropas en la frontera de México para invadir México con el pretexto de capturar a
los líderes de las denominadas bandas terroristas narcotraficantes que están en el territorio mexicano. Y para eso la astuta presidente de México, que no es ninguna caída de la hamaca, también ha movilizado 10,000 soldados para que Estados Unidos sienta que el territorio de México en el siglo XXI no es el mismo territorio de México cuando invadió el virreinato, invadió a México para quitarle Florida, Arizona, Nuevo México, Texas, Ohio, Colorado y otros, Nevada y otros estados. En ese momento, aquellos territorios mexicanos tenían menos población que Estados Unidos. En ese momento México, en todo ese enorme territorio que iba desde California hasta prácticamente Guatemala, tenía apenas 5 millones de habitantes. Y las colonias norteamericanas que estaban en el Atlántico ya tenían 25 millones de habitantes. Es por eso que invadió. Pero hoy México tiene mayor densidad de población por kilómetro cuadrado que Estados Unidos. Y lo más importante, es una población completamente unificada, solidarizada, identificada entre sí por un idioma, por una religión, por culturas aborígenes, un mestizaje, una forma de música, una forma de entender su historia, de vivir cada día. Esta es la piedra angular de por qué en un conflicto entre Estados Unidos y México, las que tiene de perder son Estados Unidos, porque Estados Unidos está viviendo la fractura, y es una fractura no solamente racial, porque a pesar de que trataron de incorporar a los negros en los años 60 del siglo XX y darles los mismos derechos que los blancos, esto, como se vio en la pandemia, no es una realidad. Los negros siguen siendo, para los norteamericanos, niggers, negros. Y eso significa descendientes de esclavos y gente de segunda categoría. Aunque se puedan ser estrellas del fútbol, estrellas de la televisión, estrellas de Hollywood, negro para el gringo es negro, punto. Pero 50 millones de latinoamericanos han invadido o viven en América Latina, en América del Norte, y trabajan, ocupan, deciden, viven dentro del territorio norteamericano. Y esos 50 millones de latinoamericanos que en este momento se encuentran en conflicto interno entre los 50 millones, a tal punto que un denominado gusano, como se les denominaba a los cubanos nacidos en Florida, porque eran gente que migró a los Estados Unidos y parasitó a Estados Unidos desde 1960, en que fracasó la invasión de María de Cochinos. Uno de esos, Marco Rubio, es ahora el principal funcionario del gobierno de Estados Unidos.
Y este cubano-americano avergüenza a nosotros los latinoamericanos porque ya hemos visto a lo largo de la historia cómo los españoles usaron indígenas, comenzando por la Malinche, para enfrentar a otros indígenas y de esa manera quedarse con el territorio, el oro y la plata de América Latina. Hoy vemos que Trump pretende que los latinoamericanos que están dentro de Estados Unidos y los que están afuera de Estados Unidos vuelvan a vivir esta conflictividad entre nosotros. Y esta conflictividad de entre nosotros le permita a la final quedarse con el canal de Panamá, que se ha convertido en su objetivo más importante. Pero el que haya decidido atacar el canal de Panamá y posesionarse del canal de Panamá, pero al mismo tiempo haya quitado el TPS, ese permiso para vivir que tenían por 1 año 8 meses los migrantes venezolanos dentro de Estados Unidos y que eran beneficiarios para más o menos 600,000 venezolanos y que ahora tienen que retornar a patadas a su Venezuela. Pero además, las sanciones impuestas contra Colombia, porque se negó a recibir aviones con colombianos esposados y humillados, vejados, y se le pidió a Donald Trump que los colombianos tenían que recibir un mejor trato para que puedan salir de Estados Unidos y no como criminales según el calificativo de Donald Trump. Significa que Estados Unidos le ha puesto sanciones a Colombia y Colombia ha reaccionado sacando 6 bases militares norteamericanas de ese país, cerrando 6 bases militares norteamericanas en ese país. Hoy los colombianos tienen que presentar más documentos y colocarse en una fila aparte en los aeropuertos de Estados Unidos para poder ir a visitar a familiares o hacer turismo en ese país. Estas sanciones contra Colombia, estos intentos de tomar Panamá, esta reacción contra los ecuatorianos que están siendo deportados y que aportaban al presupuesto nacional con más de 6,000 millones de dólares por año, siendo el segundo mayor ingreso después del petróleo, y es gracias a ellos que se podía sostener la dolarización en este país, hace que nuevamente esos países que tienen la bandera amarillo, azul y rojo de la Gran Colombia, más Panamá, sientan la necesidad de volver a unirse en un Estado federal gran colombiano que permita enfrentar el poderío norteamericano y el voraz apetito de Donald Trump. Este proceso de reintegración de la Gran Colombia, que ya está en curso, gracias a que los migrantes venezolanos no solamente que fracturaron las fronteras entre Colombia y Venezuela, entre Colombia y Ecuador, y entre Colombia y Panamá a través de la ruta del Darién, haciéndola prácticamente desaparecer a las fronteras entre estos 5 países. Hoy
Es gracias a este fenómeno migratorio venezolano que se abre la seria y total posibilidad de que los países de la Gran Colombia, que tienen salida al Océano Pacífico, salida al Océano Atlántico, el Canal de Panamá, grandes ríos como el Orinoco, los ríos de la cuenca del Pacífico, el Cauca y el Magdalena, los Andes, la selva amazónica, puedan convertirse en un solo país para enfrentar al poderío norteamericano que pretende descalabrarnos. Muchas gracias.